Creo que ya hemos esperado un buen tiempo y se han unido ya algunos diplomantes más a la sesión. Qué bueno, aquí tenemos a Carolina, está Jenny, Ángel, Liliana, que estuvo desde el principio. Muy buenas tardes. Carolina saliendo de clases, creo. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Lisa. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal su actividad? A Benjamín aquí apareció también. Griselda, Sara. Qué bueno. Quiero iniciar el día de hoy por la tarde retomando unas orientaciones de la segunda actividad que tenemos para esta semana y se las voy a pasar también esa presentación por el grupo WhatsApp. Esto a partir de que se han hecho algunas precisiones que no estaban en la guía didáctica y se las ha coordinado también, se las ha visto con coordinación académica y con el grupo de la universidad, entonces decían que estaba positivo. Entonces eso nos va a ayudar a tener una mayor precisión para que podamos realizar la actividad de esta semana. Entonces tengan buenas tardes y voy a iniciar con esa presentación para que posteriormente ya podamos estar trabajando lo que nos corresponde, las siguientes herramientas que tenemos programadas para describirlas el día de hoy. Por favor, si después hay alguna consulta, alguna duda que tuvieran, levantan la mano o encienden el micrófono y nos detenemos un momento para continuar con algunas aclaraciones. A ver, tenemos por acá. Aquí está. ¿Me ayudan, por favor, confirmando? Sí, se ve, Lisa. Perfecto, Edith. Gracias. Entonces, miren, después del día sábado se recibieron diferentes llamadas para poder tener mayor precisión en esta actividad, que no la teníamos con detalle en la guía didáctica. Por esa situación es que habíamos puesto indicadores más relevantes, más puntuales de las actividades a desarrollar. Entonces, son estas las que se están viendo. Uno, en esta actividad de esquema de investigación, que es parte del trabajo de esta actividad para esta semana, podemos seguir dos caminos. Eso también se ha consultado. Hay un diagnóstico que se realizó en el segundo módulo para desarrollar los problemas como parte del PAD. Entonces, no vamos a estar ubicando otros problemas adicionales, podemos rescatarlos y asumir esos. Claro que veamos también de que los podemos presentar poder presentarlos no siempre en esa estructura que teníamos en el PAD, que era el problema, luego se planteaba la recurrencia con la que se desarrollaba esa problemática, qué causas o efectos podría tener, era un análisis que se realizó. Ese es interesante, es poder bien también rescatarla, pero puede ser una base, pero no necesariamente la misma como copia. A este nivel ya podemos retomar las tres problemas, como les decíamos el día sábado, y de esos tres problemas vamos a priorizar nosotros uno de ellos para armar el plan de proceso de acción y ponerlo de manera esquemática. ¿Qué es lo que tenemos acá en la idea general? En la idea general lo que vamos a colocar acá es el tema que se va a investigar sobre el problema. Entonces ya le colocamos un tema, le ponemos un título de lo que estaríamos nosotros trabajando y estaríamos abordando. De los factores a modificar, ahí ya vamos a precisar nosotros qué acciones realizaremos. Estas acciones para resolver el problema que tenemos en cuestión. Estas son las preguntas de investigación que guiarán nuestra investigación. ¿Qué podríamos nosotros realizar para poder subsanar la problemática que hemos identificado? Que esta en algunos aspectos se los ve casi como los objetivos específicos, pero esta vez los estamos viendo como pasos para poder realizar una propuesta. Entonces, mucho ya hemos trabajado también en una propuesta en el módulo 2 y tenemos ya una idea de cómo realizar estas acciones.
y tendríamos ahí que colocarlas y esto va a obedecer a una etapa exploratoria primero con un grupo focal. Posteriormente va a tener tal vez una relación de acciones de capacitación, va a tener una etapa de indagación y diálogo con autores para la construcción de una base teórica, va a tener posteriormente una etapa de análisis, reflexión, va a tener otra etapa de devolución de información, por ejemplo. Entonces, a eso va referido este punto. En las negociaciones a ser desarrolladas, esta es lo que habíamos sido orientado también el día de ayer, del día de sábado, es los permisos correspondientes. Si vamos a necesitar nosotros un permiso de utilización del auditorio mediante el director, o si es un tema delicado, también vamos a poder trabajar con los padres de familia, que ellos nos den un tiempo adicional para poder trabajar con sus hijos, o si vamos a trabajar con los padres de familia de manera directa, utilizar un espacio en la reunión regular que puedan tener y hablar eso con los presidentes de la Junta Escolar, del Consejo Educativo, para que nos puedan dar los permisos en los espacios. A esto va destinado esta negociación a ser desarrollada. En enunciar los recursos, ya estaríamos viendo ahí qué se realizará para poder tomar en cuenta las actividades. En este caso, vamos a ver nosotros si vamos a utilizar un data display, vamos a utilizar una pizarra, pizarra acrílica, necesitaremos tal vez algún rato unos papelógrafos, tal vez vamos a emitir un video también y en ese video vamos a realizar posterior análisis de ese video alguna parte introductoria del trabajo. Entonces depende cómo se vayan a configurar las actividades en esta parte de arriba que tenemos acá, de las acciones que se van a desarrollar y cómo en base a estas acciones hacemos nosotros una respuesta en relación a los recursos que van a ser parte de esa acción. Los instrumentos, en este caso acá, que también se van a considerar. En estos instrumentos ya ahora estaríamos concluyendo con las herramientas que se van a tener y vamos a tener una gama un poquito más amplia. Ahí están entonces las observaciones, grabaciones y otros que podamos ver pertinentes nosotros como instrumentos de implementación o de recojo de información. Puede que ya por ahora estaríamos viendo nosotros algunas guías de observación, podríamos estar trabajando grupos focales, algunos talleres, por ejemplo, que pueden ser parte también de ese trabajo, o que ya pueden estar formando parte de una gama un poquito más amplia. Y por otra parte, el marco ético. El marco ético lo habíamos visto de quienes podrán tener acceso a esta información, por ejemplo, puede que nosotros digamos esta información va a estar en una copia en la unidad educativa, pero sin embargo de esta copia también vamos a ver nosotros qué canal vamos a desarrollar para la devolución de la información, para que a la conclusión de estas actividades se haya una retroalimentación a la unidad educativa, cómo se pueden resolver problemas de este tipo en base a una propuesta investigativa. Entonces, esta es la puntualización que quería realizarles para poder tener un poquito mayor claridad el desarrollo de esta segunda actividad que compete al esquema de investigación educativa y en base a los problemas. Si bien aquí habíamos dicho que estábamos considerando 3 problemas, nosotros vamos a ir trabajando uno como lo habíamos previsto el día sábado, pero un esquema que sea bien comprensible, detallado, que responda ya a este otro nivel. Estamos ya como con 2 prácticas investigativas en este proceso del diplomado, que nos van a dar ya las bases suficientes para poder realizar una presentación tal vez más completa y también con elementos ya mucho más innovadores. Entonces, en esta aclaración y en esta explicación más extensiva que le hemos desarrollado, si alguien ha podido revisar este punto y tiene alguna consulta sobre estas actividades, cedemos ahora
sí la opinión de los que nos están acompañando. ¿Qué dicen? A ver, Carolina, Benjamín, Liliana, ¿hay mayor claridad con esta explicación? ¿O siguen habiendo algunas otras dudas? Quedó claro, Lisa. Gracias. Perfecto, Liliana. Lisa, tengo una duda, va a disculpar una consulta, no me queda todavía en claro. El marco ético, después de hacer la esquematización de este trabajo, ¿vamos a dejar una copia en la unidad educativa? ¿A eso se refiere? A eso se refiere. Esto, por ejemplo, el marco ético es quiénes van a poder tener acceso a esta información. Este marco ético, por ejemplo, es parte cuando realizamos investigaciones bastante delicadas acerca de casos, por ejemplo. Tú realizas una investigación en casos con niños que hayan tenido algún bajo rendimiento y pertenezcan a familias disfuncionales. En ese caso de una investigación a ese nivel, vas a tocar temas intrafamiliares bastante delicados de los que ha vivido algún estudiante, caracterizando comportamientos, roles, vivencias, experiencias con madre, padre, familia, o por ejemplo hayas tenido situaciones de trabajo con bullying, por ejemplo, que también han traído información delicada. A ese nivel casi ingresan temas éticos de esta característica, en los que puedes mencionar, estoy siguiendo esta investigación, pero como parte de la ética, si a la institución se entrega una copia de la información total, eso es de una investigación. Y eso se queda de manera restringida para uso de profesores y directores. Pues. Eso tú puedes colocar como parte de elemento ético. Ahora, cuando ya desarrollamos una investigación al tipo que estamos desarrollando ahora, que es acceso a tecnología, capacitación a docentes, organización o metodologías colaborativas para poder desarrollar pensamientos reflexivos, críticos y demás, no tocan tanto elementos bien particulares. Entonces, este aspecto ético se resume a que se va a entregar un documento final a la unidad educativa y se va a desarrollar una socialización de manera ampliada, ya sea con los profesores, padres de familia o estudiantes. Entonces, es a ese nivel el marco ético. Pero esto es enunciativo y es una actividad académica. Entonces, estamos haciendo el ejercicio de cómo poder hacer un plan de acción, un esquema de investigación de qué es, cómo nosotros podríamos estar trabajando una intención de una investigación. Tiene una amplitud mucho más genérica que un perfil. No es un perfil como tal, pero sí es un esquema de cómo podríamos nosotros encarar una investigación o cómo podemos empezar a diseñar una investigación. Y de ahí partimos de esta idea general, factores a modificar, temas de negociación, con quienes tenemos que trabajar y prever permisos, cosas como esas, enunciamiento de recursos, instrumentos y esta parte ética que es el manejo de la información. A eso se refiere esta etapa, Edith. Ok, Lisa, gracias, ya lo entendí. Muy amable. Está bien, Edith. ¿Está todo claro contigo, Benjamín? ¿Qué opinas? Quería hacer la consulta. Sí, estoy más o menos entendiendo, creo ya. A lo que refiere más o menos es una estructura de una investigación, ¿no es cierto? A una propuesta de investigación. Es como yo puedo empezar a esquematizar y a mentalmente una estructura de investigación y cómo la puedo ir viendo a una instancia académica o al nivel que quieras trabajar. Es para ir madurando después a una etapa de perfil. Ok, no significa necesariamente que tengamos que aplicar ya el problema que estamos seleccionando, ¿no? Esta etapa no, es una etapa de propuesta. Okay, No es aplicación, no es aplicación. Es un plan solamente. Perfecto, listo. Está bien entonces con Benjamín. Liliana nos dijo que estaba muy bien. Nadie más se pronunció. Jenny también. Lisa, Ahora sí, dime Sara. Sara, ¿no?
Sí, buenas tardes, Licen. Yo estoy un poco confundida porque la anterior semana usted me había dicho de que mi trabajo todavía estaba en una etapa de diagnóstico que ya teníamos que ir aplicando y ahora pensaba, ¿no? Ya aplicarlo, digamos, esta semana ya porque según yo entendí que yo estoy retrasada, pero ahora usted nos está diciendo que seguimos haciendo el plan. Como le había mencionado en una anterior clase, yo no tengo colegio, no tengo aula, pero sí me presto, como voy a hacer algunos reemplazos en la noche, entonces ahí me presto, ¿no? Del colegio donde voy más seguido. Entonces esa era mi confusión, Licen, si me puede aclarar, por favor. A ver, la presentación que tú realizaste, Sara, es el plan de actividades del PAD. Y lo que ahora estamos viendo son las actividades regulares del programa de diplomado de investigación y de producción de conocimientos. Esto es en parte del ejercicio como parte de la semana de las herramientas de investigación. Entonces, son dos actividades diferentes. Esta es la actividad número 2 de la semana 2. La actividad número 3 de la semana 2 es la implementación del PAD. Entonces, esta actividad que en este momento les estoy explicando no es el PAD, que es lo que hemos revisado contigo. Esa actividad que revisamos contigo y es de la implementación que ya se está desarrollando esta semana, es la segunda semana ya de aplicación que están desarrollando. La que han presentado hasta el día de ayer, han presentado evidencias de recojo de información y evidencias de aplicación. Esta otra es como parte del programa del regular. Ayer, no mal no recuerdo, el día sábado o la anterior semana, Ángel creo que era, nos decía, por lo general la estructura de las actividades, dos hacen a la actividad específica del módulo y una siempre hace a la actividad del PAD. Entonces, casi estaban así de manera metodológicamente desarrollando. Se estaba Ya, Licen, desarrollando entonces el son dos contenido. trabajos para leerlo, como pensé que como nuestro módulo, Son como nuestro módulo diferentes. es de investigación. Sí, Nuestro sí. diplomado, claro, yo entendía eso en los otros diplomados, ¿no? Porque como son diferentes diplomados, pero al final el producto Sí. es el mismo en todos los diplomados, pensé que en el caso de nosotros en investigación no era así, ¿no? Porque a la vez que estamos avanzando los módulos, estamos implementando y directamente implementando lo que es el PAD. Entonces yo estoy confundida, entonces le dicen, pero gracias por la aclaración. Listo, Sara, listo. Sí, les decía en las anteriores sesiones, puede ocasionar una confusión porque su programa, el diplomado que tienen, es específicamente de investigación. Y muchas de las acciones que vayan a desarrollar van a ser similares a lo que es el PAD. A diferencia de los otros programas, por ejemplo, el programa de gestión educativa. En gestión educativa trabajas con los actores, los líderes de las unidades educativas, trabajas PIs, trabajas actividades más relacionadas a planificación curricular, gestión, participación, clima institucional y otros. Son esas actividades. El tema de investigación del diplomado que ustedes tienen está bien pegadito a lo que se hace también con lo del PAD y son actividades casi similares. Entonces, a ver, esta información vamos a ir socializándola también por el grupo de WhatsApp, pero también vamos a ir colgando la presentación. Consideren acá esta parte, la primera parte que dice actividad 2. La actividad 2 es esta semana 2. La actividad 3, que también ahorita la vamos a ver para que las vayamos diferenciando, es la que hace al PAD. A ver, vayamos viendo lo que hace el PAD. Y en la que corresponde al PAD, es esta.
¿Me sigues, Sara? Sí, ¿Estás Licen. Entonces tenemos nosotros dos trabajos que hacer en nuestro diplomado. Uno del Tres. PAD, que es un artículo, ¿no ves? Sí. Y este sería otro. Esta es otra. Mira, Y las- hemos... Pero las problemáticas tienen que ser entonces diferentes. Las abordadas como con finalidad académica, podemos partir de las anteriores que habían visto en la segunda semana. Se puede abordar también, habíamos quedado, porque bueno, tampoco vas a sacar, si has abordado de unos 5 o 6 problemas en la segunda semana y vas a querer llegar a otras 10 más todavía, imagínate, puedes abordar todavía los otros problemas, pero este es un ejercicio a este nivel académico teórico. El PAD ya es una investigación académica también, pero práctica como parte de la modalidad de egreso. Esto es lo que habíamos visto nosotros, por ejemplo, esta semana tenemos 3 actividades. La primera es esta herramienta de recolección de datos. Habíamos hablado bien. En esta recolección de datos va a poner ustedes de las 8 que estábamos viendo, o pueden ser otras también, si les decía que pueden asumir ustedes la bibliografía de Sampieri o de otros, donde coloquen nombre, definición, propósito y el tema de la investigación, que puede estar en este orden con las entrevistas, con la definición, su propósito y sus fases. Por ejemplo, era esa orientación. Esta es la primera actividad de la semana 2, la que viene. Esta otra es la actividad número 2 y 3 para esta semana. Esta es la que nosotros en este momento hemos estado ampliando, la actividad 2. Idea general, factores, negociación, enunciados, recursos, instrumentos y la parte ética, que es devolución de la información y acceso de la información. Esta otra, Sara, es la que hace al PAD. Esta. Y en esta actividad es donde te había dicho que ya tienes que tener actividades concretas más allá del diagnóstico, porque ya estamos en la segunda semana de aplicación. De la anterior semana ya han presentado hasta el día de ayer cómo les está yendo con sus evidencias de recojo de información y sus evidencias de realización. Y esta es la segunda semana de aplicación para poder tener ya el plan concreto y hecho. Ya, Licen, está bien. Ahora sí, perfecto. Entonces, continuaremos. Habíamos estado viendo nosotros las herramientas. Hemos abordado hasta el día sábado estas herramientas que hacen parte a esta semana, bueno, a la actividad del día sábado, en lo cual habíamos hablado sobre la observación, habíamos hablado también de qué características tenía, la entrevista, cómo poder desarrollarla. Una entrevista no siempre es un diálogo entre dos personas, pueden ser entre más personas y hay que tener ciertas cualidades. Hola, hola, no sé si me están siguiendo. Sí, Sí, Lice, se Licen. escucha. Muchas Sí, gracias. Licen, se escuchan. Por un momentito pensé que se había cortado el internet. Entonces teníamos las entrevistas a grupos focales, los talleres, estos talleres que en sí son una conjunción de los grupos focales y que pueden apoyarnos a nosotros a la identificación de problemáticas en una determinada región, pero también entrar a la planificación de soluciones con responsabilidades y también con tiempos. Ahora nos toca hablar sobre este otro grupo, los documentos, historia de vida, grupos de discusión
y los grupos focales. De esta gama que tengamos, ya les va a servir a ustedes de cómo poder ir armando ese manual, que es la primera actividad para esta segunda semana, y para poder hacerlas de manera más detallada. Entonces tenemos acá esto. Hemos abordado la observación. A ver, haremos esto. Ahora sí. Hemos abordado la entrevista, también los grupos focales, los talleres, y ahora vámonos nosotros a la historia de vida. Estas historias de vida son parte de unos instrumentos que nos ayudan a nosotros a poder recabar relatos, recuperar historia, una memoria personal, una memoria comunal, colectiva, que no se vaya a perder. Este tipo de investigaciones hacen más a la valorización de prácticas ancestrales, el poder recuperar la memoria colectiva en base a eventos específicos que hayan podido tener una comunidad, una unidad educativa. Cuando nosotros queremos realizar una indagación de cuándo se ha fundado una unidad educativa, quiénes han sido los impulsores, por qué se ha determinado que sea aquí la unidad educativa y no en otro lugar, a qué ha obedecido condiciones sociales, económicas, culturales que en su momento hayan estado presentes y que hayan determinado del porqué de esa situación. Esas historias de vida tienen esa característica y se articulan a estos métodos de histografía, etnografía, de poder caracterizar hitos de una historia colectiva y cuáles han sido las brechas o cuáles han sido los puntos intermedios que hayan existido para poder tener puntos de inflexión, por ejemplo, para poder tener brechas históricas colectivas que nos puedan decir a nosotros, sucedió este cambio, antes esta unidad educativa era la central, luego se la ha cambiado porque han cambiado la cantidad de estudiantes, se la han llevado a otro lugar, o este núcleo antes pertenecía solamente a 5 unidades seccionales, ahora ha cambiado, estamos con 7. Entonces son cosas históricas que nos han ido ayudando a poder cambiar. A ver, Benjamín, ¿quieres acotar algo más antes de que continuemos? Una consulta aquí, licenciado. ¿Esto es lo mismo o tiene relación con la didactobiografía? En el anterior módulo trabajamos, por ejemplo, hubo un trabajo en una de las semanas y teníamos que realizar una didactobiografía. Ahora, no sé, ¿esto es lo mismo, similar? Es la consulta. A ver, ¿cómo abordaste tú la didactobiografía? ¿Cómo la caracterizabas? Teníamos que redactar nuestra historia como docente, bueno, prácticamente toda la historia de vida, ¿no? Pero luego ya más allá enfocándonos en el trabajo docente y tenía más relación también con algún tema del PSP en concreto en el cual tú hayas trabajado, digamos, ¿no? Pero tenía esa característica, ¿no? De redactar toda tu historia de vida y luego haciendo un enunciado o enfatizando en el trabajo docente para recuperar o rescatar experiencias que hayamos vivido, ¿no? En el trayecto del trabajo docente. Muy bien. Mira, la didactobiografía como tal es una herramienta que nos sirve a nosotros para una autorreflexión, para poder desarrollar un análisis introspectivo sobre nuestras cualidades y nuestros puntos, no negativos, sino temas pendientes en el proceso de acción pedagógica. Eso nos sirve a nosotros para saber si tenemos nosotros mayores cualidades para el manejo de grupos o por el contrario, nosotros podemos trabajar de mejor manera
actividades de planificación. Es mucho más fácil trabajar para nosotros elementos teóricos de una propuesta o tal vez para otros prácticos. Esa didactobiografía tiene relación a de cómo mi acción profesional en un espacio pedagógico es aprovechada y en cuáles tengo que superar algunas situaciones, algunas cosas diferentes. Se diferencia con la historia de vida porque la historia de vida es la conjunción de un trabajo del investigador con el investigado o con el que está prestando el testimonio, el que está prestando su experiencia. Esa historia de vida la desarrollan dos, el investigador y el que está testimoniando el trabajo. Es una diferencia de herramienta porque en este caso se vuelve una coactividad entre los dos y tiene que haber una responsabilidad en la información que se está facilitando y la información que se está registrando. La otra es más individual, más autorreflexiva, más analítica, más propia de uno mismo. Y esta otra historia de vida va al segundo implicado en la investigación. Tiene esta otra característica que requiere de un contexto social y cultural un poco más amplio. La didactobiografía está orientada a un contexto específico más pedagógico de la acción que tú has desarrollado desde que has egresado de los institutos de formación y cómo has ido cambiando tus propias capacidades a lo largo de espacios de capacitación y de autovaloración que hayas tenido. Ok, Licen, gracias. Y me imagino que para esto, para registrar estas historias de vida, también tendríamos que usar algún tipo de grabador, ¿no es cierto? Es recomendable, sí, es recomendable, como lo vamos a ver acá en este segundo punto, que son las etapas, que nos plantea una etapa de planificación, por ejemplo, otra etapa de trabajo de campo como tal, y en esta etapa de trabajo de campo vienen ya poder realizar este tipo de registros. En la mayoría de estas actividades, de estas herramientas de una investigación cualitativa, el registrar las actividades es de importancia porque nos ayuda a poder otra vez analizar la información que en algún momento creemos se nos ha perdido o que no la hemos tomado en cuenta. Esta más que también, bueno, sin dejar de lado el resto, pero sí requiere de un registro permanente, esta historia de vida. En esta historia de vida, lo más, lo fundamental es la información, pero en periodos determinados. ¿Qué es lo que ha pasado en un periodo si estás analizando una historia de vida que vaya a tener un hecho fundamental que ha transcurrido en 3 años, y se va a poder ver ahí si en esos 3 años ha habido brechas, ha habido puntos de inflexión. Los puntos de inflexión en una investigación cualitativa son aquellos eventos que han tenido mayor influencia no solo en una variable, sino en 2 o 3 variables a la vez. Esos son puntos de inflexión, porque te cambian el rumbo de una acción que se está teniendo, una secuencia periódica de regularidad, pasa a un punto de inflexión y te cambia el rumbo de la vivencia de una o más personas que hacen que haya rupturas en la secuencia de eventos. Entonces, se fija mucho más en esto, esas historias de vida. Es una de las tareas identificar estos puntos de inflexión, identificar estas brechas, estas etapas. Sí, a ver, ¿con quién estamos? No lo estoy identificando. Con Melquiades. Melquiades, ¿cómo estás? ¿Ya has retornado o sigues en La Paz? Sigo en La Paz, Licen. A ver, o sea, desde mi punto de vista yo puedo hacer, digamos, desde mi historia de vida de mí, cómo fue el tema de bachillerato, quiénes fueron mis maestros, quiénes fueron mis docentes, cuando llegué a ser la normal que hice en el tema del campo educativo, ¿no? De cómo me fui formando, o sea, todo ese proceso es lo que yo más o menos le entiendo.
estoy equivocado. Esa sería más una autobiografía. En esta historia de vida se necesitan dos elementos, como les decía, el investigador y el que está dando la información testimonial. El que está dando la información testimonial va a ser todo una narración de los eventos sucedidos o acaecidos, y el investigador es el que va a brindar el análisis y la crítica sobre los eventos desarrollados. Es el que va a tener un poco más de objetividad al momento de valorar los eventos que han ido dando. Tú, por ejemplo, Melquiades, puedes decir, uno de tus puntos de inflexión puede que haya sido el salir profesional por diferentes situaciones, por ejemplo. Mientras que el investigador, Ajá. al momento de escuchar tu testimonio, te pueda decir, no, en tu historia de vida, el punto de inflexión no ha sido el salir de bachiller o salir de profesional. El punto de inflexión ha sido el haber asumido ciertas responsabilidades en el proyecto o en el trabajo que has desarrollado, por ejemplo. Porque este trabajo, esta responsabilidad ha hecho que sigas cierto curso, que vayas a ciertos eventos, que conozcas a tal persona. Mira, este investigador va a tener esa otra mirada de afuera para saber si los puntos de inflexión son diferentes, cuáles son los que más han tenido consecuencias en la secuencia de historicidad que tienes. Entonces, si tú quisieras hacer algo a nivel autobiográfico, lo puedes hacer, pero por esa característica metodológica tendrías que tener un segundo implicado que te ayude a ver de manera más objetiva toda la secuencia de hechos históricos que has tenido. Listen, Benjamín, ¿qué tal? a ver, ya yo lo estoy, ya estoy entendiendo lo que usted menciona. Esto trata de dos, el investigador y el investigado, ¿no es cierto? Hablando Así de es. historias de vida. Si podemos hacer o si me ayuda con un ejemplito, por ejemplo, en mi caso, mi PAD trata sobre el uso de herramientas digitales de Google y sitio web. Entonces, si yo quiero hacer historias de vida como un instrumento de recolección, tendría que ir no sé, a que me relate su historia de vida a mis colegas, digamos, que tienen dificultad para usar estas herramientas, algo así más o menos. Ya tendría que ir a consultar o buscar historias de vida concretamente con mi tema en cuestión, algo así. Sí, es cierto, es cierto. Ahora, tú puedes ver esta implementación de esta herramienta en dos orientaciones. Uno, sobre las capacidades que los docentes tienen para poder implementar medios tecnológicos en espacios pedagógicos. Una es esa. Otra podría ser otra historia de vida de a partir de qué periodos la unidad educativa tiene acceso a medios tecnológicos. Por ejemplo, ahí puedes ver la unidad educativa recién empieza a tener ordenadores en los últimos 10 años, quiénes han podido traer los gabinetes de computación a la unidad educativa, quiénes han sido los gestores, si ha obedecido esto a alguna convocatoria desde el Ministerio de Educación que se la han ganado, por ejemplo, quién ha escrito el proyecto, en qué instancia se ha traído. O por el contrario, puede que tengamos también una historia de vida de algún profesor, algún director que haya organizado los PARs de familia y estudiantes y hayan puesto recién el gabinete de computación, por ejemplo. Acceso a tecnología puede ser por ese lado. Otra historia de vida puede ser también que agarres a alguno de los docentes, como tú mencionas, y puedas hacer un relato de por qué y cómo ha vivido la etapa de responsabilidad educativa y de capacitación en el marco de la etapa de la pandemia, por ejemplo. Ahí también ya podríamos estar viendo que es un punto de inflexión, porque después de tener una actividad presencial durante tantos años, viene la virtualidad por una emergencia sanitaria, y en esa emergencia sanitaria el docente se autocapacita, el docente busca sus propios medios, sus propias herramientas. Ese es un punto de inflexión. Puede ser ese tipo de línea, por ejemplo, Benjamín. Y sí, es cierto, puedes utilizarlo de esa forma. Podría ser importante para darle la justificación necesaria de cómo se están desarrollando ciertos eventos y testimonios de cómo han vivido esa problemática educativa.
puede ingresar a ese nivel. Gracias, licenciado. Perfecto. Entonces, entre las etapas está la planificación del proyecto, de con quién se va a trabajar la información. Como les decía hace un momento a Benjamín, puedes trabajar con algunos docentes que tengan, donde tú crees de manera intuitiva por ahora este nivel de con quienes hemos tenido más estas rupturas, por ejemplo, o con quién ha tenido más dificultades, o quienes, por ejemplo, han generado capacidades mucho más fuertes, han tenido unos elementos de resiliencia mucho más estables y nos dan una información más interesante, por ejemplo, ¿no? En la segunda ya es el trabajo de campo, escuchar las historias, realizar una consulta dialógica con aquellos que te están brindando lo testimonial. Es característico de esta historia de vida que tiene una gran carga emocional, subjetiva, por lo que le estaba diciendo hace un momento a Melquiades, porque si trabajas toda una historia tuya, la vas a contar con las etapas en las cuales son para ti de mayor carga emocional, de significación histórica, de eventos que hayan sido fundamentales para que puedas cambiar tus prácticas profesionales o personales también. Esa carga emocional hace esta subjetividad que le decía hace un momento a Melquiades. Esa subjetividad es la que nosotros la vamos a ir cambiando y la vamos a ir afrontando cuando podamos tener un apoyo o alguien que te vaya a dar una mayor objetividad a este nivel, entre el investigado y el investigador. Esa carga emocional se va a reducir, va a ser más llevadera. Acá. Dice, a ver, una experiencia bonita que ya se ha llevado, que llevé en mi escuelita, puesto el tema que propongo con los padres de familia sobre el... Perdón, entrecortado te escuché, no sé si es solamente mi caso o es que ustedes la escucharon bien. ¿O me puedes repetir, por favor? Sí, se escucha entrecortado, Lisa. Ah, bueno, no soy el único entonces. ¿Podrían repetir? Creo que estamos con algunos problemitas de conexión por ahí. Bueno, pasemos entonces a la siguiente herramienta. En la siguiente herramienta vamos a hablar nosotros sobre los grupos de discusión. Estos grupos de discusión son creados por el investigador, pero para tener un diálogo en relación a un tema en cuestión. Yo necesito desarrollar un grupo de discusión. Si quiero trabajar con este grupo de discusión, tendré que ver ciertos elementos que me permitan eso. Reflexionar, analizar, ver diferentes enfoques, puntos de vista para poder llegar a este tema que es una discusión sobre un tema en especial. En un grupo de discusión vamos a poder trabajar el de reconstruir un sentido social al interior de una discusión grupal, por ejemplo. En un grupo de discusión necesitamos ver diferentes puntos de vista para poder analizar un periodo determinado de un grupo social, qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha pasado en un evento específico, qué ha pasado en una unidad educativa que antes era solamente, por ejemplo, de acceso de varones, y desde los 90 empieza a haber un acceso con mujeres. Para poder tener esta discusión tiene que haber un grupo no tan igual, sino tienen que haber grupos diferentes, contradictorios, grupos que puedan hallar temáticas de discusión en sí, temáticas de intercambio de opiniones para que podamos abarcar muchas más variables que no las habíamos previsto nosotros. Es recomendable trabajar entre 5 y a 10 integrantes, nos plantea la metodología, para que podamos tener estas opiniones diversas.
Lo que les decía hace un momento, tienen que ser grupos heterogéneos, no tienen que ser homogéneos. Pueden ser, pero este es más importante. Desde la experiencia, este es el más importante. Heterogéneos, para que haya una diferencia de opinión y nuestra información sea más válida. Si vamos a trabajar homogéneos, estos homogéneos tendrían que ser, por ejemplo, de las 10 personas y hacer dúos. Dúos. 2 que sean iguales, que tengan la misma opinión, otros 2 que sean iguales, pero que tengan otra opinión. No una heterogeneidad en toda la población. Diferenciarles. Estos grupos de a 2 homogéneos en una discusión nos da la alternativa para darle mayor confianza a la otra persona que hayamos invitado, y entre 2 pueden tener una posición mucho más fuerte o por lo menos darse el apoyo para poder manifestar lo que piensan. Esa es, con esa finalidad podemos tomar en cuenta homogéneos, pero por lo menos 2 personas. Mejor si son, lo ideal es que sean heterogéneos. Si estamos hablando con adolescentes, por ejemplo, podemos agarrar esta etapa de que sean 2 por pares, que piensen igual y que se apoyen. El adolescente va a tardar un poquito más de tener confianza en el grupo para poder emitir sus propios criterios de valor. Pero cuando ya estamos con personas mayores, puede que sea mucho más natural esta respuesta. Es importante también en estos grupos de discusión que estas personas no se conozcan, que se hayan visto ahí y que recién puedan ahí entablar sus propias opiniones. Se pueden grabar las sesiones, no pasar más de 1 o 2 horas máximo. Iniciar con el objetivo de la reunión, generar un ambiente de confianza, honestidad, una actividad de discusión, reorientar al cierre. Si es que esta actividad, ven ustedes que se está cambiando, se está yendo fuera de temática y se están abordando otras cosas, hay que poder reconducirlas. Es esa característica que se tiene en estos grupos de discusión. Estos grupos de discusión nos ayudan muchísimo a poder ver cosas que no las habíamos visto. Nos ayudan mucho a poder identificar que cosas nosotros dejamos pasar en la investigación y que estas deberían volver a reconducirse, podrían volver a retomarse. Es importante, pero se les solicita o se les pide siempre en estas etapas de grupo de discusión el poder tener un apoyo, el poder invitar a alguien que les dé una mano en poder registrar estas actividades, alguien que pueda estar grabando, que pueda estar tomando nota, pero también que pueda estar registrando y viendo las reacciones gestuales que tienen aquellas personas con quienes estamos trabajando y que nos puedan posteriormente decir, bueno, esta persona puso interés, no puso interés, estaba reaccionado de esta otra manera. Entonces, es mejor tener un apoyo al momento de trabajar esos grupos de discusión, porque el que está haciéndose cargo de la investigación va a estar viendo el tema, va a estar reorientando las opiniones, va a estar cuidando más que su agenda de indicadores de consulta se vaya cumpliendo. Y esta otra persona te va a ayudar a registrar y ver desde afuera cómo se está comportando el equipo, cómo se está comportando el grupo. Y también lo más importante es va a identificar cuáles son las preguntas que más hayan incomodado, por ejemplo. ¿En qué preguntas se han sentido más vulnerados los grupos? ¿Y cuáles son las preguntas que más apertura han dado, que más opción han dado para poder seguir con la discusión? Esta es la cualidad de estos grupos de discusión al momento de trabajarlos en los temas investigativos cualitativos. En una investigación cualitativa es de mucho valor esta información. Emocionalmente, cuáles son los temas que causan mayor efecto en la gente,
cuáles son los temas de análisis, de evaluación permanente, de incomodidades, de dificultades que ocasionan. La investigación cualitativa rescata todos estos elementos no visibles, estos elementos más subjetivos, personales y emocionales. Tienen esa labor. A diferencia que cuando trabajamos en investigaciones cuantitativas, nuestras referencias son más de regularidad de acciones, de respuestas, de recurrencias, números, porcentajes, tendencias, y en lo cualitativo es más lo emocional, es más esa parte personal. Aquí, ¿alguien quiere hablar más sobre estos grupos de discusión? Bueno, parece que no, y todo está claro. Continuaremos. Los grupos focales. Estos grupos focales son una técnica de recolección de información, pero de carácter exploratorio. Algo que nosotros queramos indagar y que queremos consolidarlo con alguna información empírica, intuitiva que nosotros tengamos, pero la queremos consolidar y la queremos objetivizar más, y podemos armar nosotros este grupo, estos grupos focales. Tienen estas características, esta diferencia, por ejemplo, que veíamos hace un momento con los grupos de discusión. Esos grupos focales ya tienen más un carácter de intereses homogéneos. Tienen una misma intención, un objetivo, una finalidad sobre la cual están trabajando. Entonces, si el de grupo de discusión era de buscar posiciones contradictorias, posiciones que puedan armar a la discusión, la polémica, partir desde una situación de confrontación para llegar a una conclusión, los grupos focales ya tienen esta otra característica de que van a ser iguales. El objetivo es recabar una información de primera mano, en vez de poder escuchar solamente mediante una encuesta o una encuesta impersonal a este nivel, una revisión bibliográfica. Esta ya es recabar esa información de ellos mismos, de dónde está sucediendo el tema, dónde está pasando el problema, y poder recoger esa información de esas impresiones. Es más utilizado en escenarios de mercadotecnia, en investigaciones de satisfacción al cliente, de cómo se siente con la atención, por ejemplo, de una institución. Es interesante, pero en espacios educativos tiene mucho valor cuando estamos haciendo ajustes curriculares, por ejemplo. En un ajuste curricular vamos a poder tener un grupo focal de egresados, y estos egresados nos van a decir, como parte del estudio de contexto, qué cosas han podido ustedes conocer en la unidad educativa, en una institución superior, en un centro de educación alternativa, y qué cosas le han sido de valor cuando ha entrado a un ambiente laboral, un espacio laboral. Habremos subsanado nosotros su expectativa, o por el contrario, hemos llegado a cierto nivel solamente de satisfacción del egresado, y el resto lo ha podido recién tener con mayor eficiencia en el ambiente laboral. Entonces, a esos niveles, desde un enfoque educativo, estos grupos focales nos ayudan mucho. Complementan la información cuantitativa. Si nosotros hemos sacado una encuesta, una tendencia determinada de decir el 50% menciona que tal, tiene una opinión de este tipo, es lo que has desarrollado con una encuesta. ¿Quieres entrar a una etapa de triangulación para poder tener una información mucho más clara y más fidedigna? Encima puedes aplicar un grupo focal, y el grupo focal te va a dar a ti esa triangulación de lo que has identificado como problema de manera intuitiva y empírica. Se ratifica con una encuesta que has desarrollado,
y posteriormente se confirma con un grupo focal. Ayuda a ratificar la información, dar mayor validez y consolidar el tema de investigación. Sigue una planificación también, ya hace un análisis más de los perfiles con quienes estás trabajando, edad, sexo, años en la unidad educativa, grupos con quienes se logra juntar más el niño, adolescente, joven, dependiendo de la información que estás buscando. Posibilitar un lugar tranquilo, utilizando incentivos, es por lo general que corre esto. Las empresas al momento de armar los grupos focales les dan descuentos en compras de ciertos productos, o por el contrario les invitan también a poder degustar algunos productos. Trabaja mucho con incentivos. Un tiempo, al igual que los anteriores, es recomendable no pasar hasta máximo 1 hora, hora y media, no ser más largos con esta actividad. Sino el cansancio, ya sea que se pueda responder de manera positiva o de lo que se está esperando de los mismos implicados. Tiene su etapa de instrucción, desarrollo, de introducción, desarrollo y de sus conclusiones, y requiere de diferentes sesiones. Por lo menos de unas 2 sesiones para que se puedan ratificar o no las opiniones que se están investigando. El siguiente. El siguiente de los grupos focales, bueno, hasta ahí. Perdón, vamos a dejar de compartir. Hasta acá. Bueno, ¿qué les parecen estos instrumentos complementarios para que podamos nosotros valorarlos e implementarlos en esta semana? Algunas Me parece muy opiniones. interesante. ¿Qué dices, Melquiades? Es interesante, ¿no? Pero su aplicación Me también parece requiere de tiempo. interesante porque yo he la experiencia del grupo focal que el ministerio a través de la escuela hizo en la escuela sobre lo educativo, hasta dónde ha avanzado, digamos, la ley educativa, qué ha faltado para poder implementar, qué dificultades se tiene hasta ahorita, digamos, tuve esa experiencia que recién se realizó. Sí, entonces mira, este grupo focal sí se utiliza este nivel de manera educativa para reafirmar temas, para reafirmar investigación cuantitativa. En la construcción de esta ley 070 se ha utilizado mucho estos grupos focales para poder identificar esa diferencia con la 1565, si esta podía ser parte de un nuevo proceso de un sistema educativo que necesitábamos ajustarlo. En la 1565 había una impresión bastante fuerte de imposición. Con la 070 se ha tratado de cambiar esa nueva manera esa manera de ver esta ley educativa y poder buscar instancias de implicación. Y ha sido utilizado, sí, en estos espacios. Se los ha dividido por directores, por distritales, por docentes de aula. Por un lado han estado también las juntas escolares que después pasan a ser a los consejos educativos, y cuáles han sido sus impresiones con estos grupos focales a nivel de diagnóstico. Después ya se han trabajado por mesas de trabajo para poder acentuar y concretar ya las propuestas. Eso entonces, una pregunta. sí, Melquiades. Sí, Ángel, buenas noches. Buenas noches. En cuanto a los instrumentos del grupo focal, o sea, ¿qué se utiliza? Se utiliza unas preguntas, no sé, digamos, ¿no? ¿Cuál es el instrumento que nos aconseja, digamos? En la mayoría de la implementación de estos grupos focales, es mejor trabajar máximo 5 temas de análisis. No trabajas consultas específicas, trabajas temáticas, tópicos que puedan ser. En algún momento sí puedes hacer una consulta como pregunta, pero en los grupos focales puedes trabajar, por ejemplo, un grupo focal es más como
son como espacios de discusión entre 5 personas a 6 personas, máximo 10 que las puedes trabajar en diferentes lugares. Y si son 5 temas y estás trabajando en unos grupos focales amplios o 3 temas, puedes desarrollar una temática en cada uno de estos grupos. Y en esas temáticas haces la discusión de análisis, haces la interpretación y reflexión del tema en cuestión y posteriormente haces la retroalimentación con la información de las conclusiones que te vayan a dar. Este grupo focal ha trabajado la parte de planificación curricular, por ejemplo. Este otro grupo focal está trabajando la ejecución en el nivel primario. Este otro grupo focal va a trabajar la parte de participación social y gestión. Entonces, vas trabajando de esa manera y esos resultados que te van dando como tendencias los vas cruzando en una etapa de socialización a todo el grupo. Es mejor trabajar ahí. Ahora, es bueno también estos instrumentos, como les decía a un principio, en la totalidad, mantener siempre el apoyo con otras personas que nos ayuden a hacer el registro, que nos ayuden a hacer las grabaciones y nos puedan ayudar a identificar también a protagonistas de los grupos. Estos protagonistas generalmente salen o porque participan demasiado o porque cuando emiten algún criterio sobre el resto, tiene mayor aceptación y te ayuda a identificar líderes a los cuales posteriormente puedes volver a llamarles y puedes someter a alguna entrevista de trabajo, algo que te ayude a consolidar la información que como grupo se ha definido. A eso te ayuda mucho alguien que te va a ayudar siempre a registrar. Entonces, los instrumentos que se tienen por preguntas, por tópicos, por los grupos, por una temática determinada. Y de medios, necesariamente es bueno poder trabajarlo con el registro de la grabación de todo lo que se tiene, pero también hacer una socialización. Esto ya lo pueden hacer mediante, algunos lo más común es hacer los papelógrafos que colocan ahí su opinión y todo. Otros hacen algún collage, por ejemplo, se presentan mediante imágenes, el tema que se les ha dado a abordar y cómo lo pueden representar. Y otros a veces son un poco más dinámicos y te hacen juego de roles. Puede entonces intercambiarse de cómo van a socializar la información posteriormente a haberla analizado, reflexionado y después socializado. Bueno, señores, esta Dice, buenas información noches. más. Edith, ¿cómo estás? A ver, ¿qué más Le podemos quiero conversar? consultar, bueno, le pido una sugerencia, dicen. En cuanto a hacer los grupos focales, por ejemplo, mi tema es algo de la violencia verbal o psicológica. Para hacer este grupo focal, ¿a quién es aconsejable invitar para que participe en este grupo? ¿A los presidentes de curso, a los padres que de cierta manera sus hijos son agredidos o del acosador? ¿A quién puedo hacer la invitación para que participe en este grupo focal? Dependiendo de la finalidad. Si es que tu finalidad va a ser, por ejemplo, va a ser indagatoria, exploratoria, de saber quiénes son los agresores, por ejemplo, en escenario de violencia educativa, puedes armar grupos de discusión. Ahí ya puedes trabajar diferentes personas, diferentes jóvenes. En un grupo de discusión vas a poder tener presidentes de curso, por ejemplo, puedes tener una cantidad de hombres y mujeres que sean indistintas, que sean, bueno, ahí al igual de hombres y mujeres, pero también que puedas trabajar ahí en un grupo de discusión entre los líderes, niños, los que tú crees que están sufriendo un espacio de violencia o de agresión, y otros que son los niños o las niñas conciliadores, que son aquellos que siempre están ahí cerca, viendo que no haya ningún tipo de abuso, viendo que no haya ningún tipo de problema. Esos 3 tipos los puedes identificar de esa manera. Pero para poder generar un buen grupo de trabajo a este nivel, tienes que haber desarrollado antes una observación de la clase para poder identificarlos en perfil. Recuerdas que hace un momento hablábamos, tenemos que identificar un perfil de estos niños o de estas personas para que después puedan entrar a una siguiente etapa de análisis. Tendrías que ver tu Edith de hacer una observación, guía de observación participante o no participantes, o tú también velo, de ir a la unidad, al curso donde se están suscitando los hechos
pedir permiso con la docente e identificar las actitudes de los niños en relación a escenarios de violencia. Una vez que tengas esa guía de observación, recién vas a poder convocarlos de manera heterogénea. Si es que quieres entrar a ver directamente quiénes son los grupos agresores y cómo se está desarrollando esta situación, entonces tendrá que ser un grupo de discusión. Si es que tú quieres trabajar ya elementos de planificación, de cambio y cómo podemos nosotros tener una estrategia que vaya a afrontar estos espacios de violencia, entonces un grupo focal. En este grupo focal ya podríamos ver temas más homogéneos de trabajo. Quiénes son en su mayoría los que sufren agresiones y quiénes son los conciliadores y hacer alguna propuesta de planificación de solución. Puede ser como grupo focal o también después podrías trabajarlo como taller. Pero para la base de cualquiera de ambos, primero una guía de observación para identificar perfiles. Ok, sí, ya más o menos identifiqué ciertas personas, a los agresores de cierta manera, ¿no? La otra parte me faltaría. Perfecto. Gracias, Lice. Listo, Edith. Que te vaya muy bien. Licenciado, una consulta, por favor. Dime, Benjamín. Estoy olvidando aquí, estoy anotando las participaciones que ahora las tenemos que anotar. A ver, sí, dime, Benjamín. Me voy a referir a la actividad 1 de la semana 2, Manual de Herramientas de Recolección de Datos. La consulta es la siguiente. Si es factible, licenciado, si es posible, se nos podría extender una especie de plantillas o parrilla o una estructura en la cual nosotros nos podamos guiar para poder elaborar este manual de herramientas, de las 8 manuales de herramientas que se nos pide. Por ahí es posible, licenciado, y así nosotros en base a eso guiarnos para poder elaborarlo. En anteriores módulos, algunas ocasiones los docentes nos facilitaban herramientas de similar característica que le estoy pidiendo. Tal vez una estructura de un contenido mínimo, ¿no? Que podría servirles. Pero sí me parece bien, Benjamín. Veremos entonces esa situación. Ok. Perfecto. Bueno, señores diplomantes, entonces los contenidos los hemos concluido para esta semana. Ya tenemos más claro las actividades que tenemos que desarrollar, las 3 que tenemos en esta semana. Estamos en proceso de evaluación ya de las tareas que han dejado el día de ayer. Vayan revisando las valoraciones y retroalimentación que tenemos ahí. En caso de algunas dudas, estamos en conversación para que se vayan ajustando y se vayan implementando posteriormente sus propias actividades hasta poder concluirlas. Entonces, que tengan muy buenas noches y hemos concluido esta sesión sincrónica. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. Licen. Buenas noches, Licen. De nada, buenas Gracias. noches.